tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Miércoles, mitad de semana con mucha información en este espacio. Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, Liz, ¿cómo estás tú? Amigos, buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy es 6 de abril de 2022, tenemos importante información para ustedes y sobre todo vamos a analizar lo que está ocurriendo en la función legislativa. ¿Qué pasó ayer? Ayer se dieron varios movimientos, tanto jurídicos como políticos dentro del legislativo. Y para eso justamente tendremos a protagonistas de esa información. Nos va a acompañar en el segmento de entrevistas Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Vamos también a conversar con el coordinador de la bancada de Izquierda Democrática, Marlon Cadena. Y también nos acompañará Paola Cabezas, asambleísta de UNES. Así es, 3 entrevistas que tienen que ver con la función legislativa para saber qué es lo que va a pasar en las próximas horas, porque va cambiando todo el ambiente político dentro de la Asamblea Nacional. Y hay una medida cautelar de por medio que ha frenado momentáneamente la creación de esta comisión de evaluación a las autoridades de la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Bueno, y ayer hubo incidentes en varias cárceles del país. Lo que estamos viendo correspondería a Machala en la provincia de El Oro, donde la tarde de ayer, cerca de las 2 de la tarde, se denunció, se alertó sobre un amotinamiento por un grupo de reclusos, un grupo de internos, lo que ocurre 2 días después de ese amotinamiento en la cárcel de Turi. Y también coincide, Milton, que se da pues después del traslado de 5 cabecillas de Turi a La Roca en Guayaquil. Bueno, pasó lo mismo no solamente en Machala, pasó en la cárcel de Esmeraldas. Ahí están en las imágenes de la ciudad de Esmeraldas. También hubo un amotinamiento de reos, ellos protestando, pidiendo no ser cambiados de cárcel. Eso ocurrió en Esmeraldas también. Y la tarde de ayer también la noticia se generó en el centro carcelario de La Tacunga en Cotopaxi, donde alrededor, se decía extraoficialmente, de 50 reclusos intentaron pues también descontrolar la situación, producir un amotinamiento. Se subieron a la parte de la terraza del centro carcelario, pero hubo el ingreso de policías y también de militares para restablecer el orden en el centro de privación de libertad de La Tacunga. Y bueno, tenemos un pronunciamiento en su cuenta de Twitter por parte del secretario de Comunicación de la Presidencia de la República sobre este tema. Dice Eduardo Bonilla en su cuenta: ante los sucesos ocurridos en los centros de privación de libertad de Esmeralda, Santo Domingo, El Oro y Cotopaxi, informamos que se retomó el control gracias a la policía y a Fuerzas Armadas. Se conformó un comité de crisis para atender las evaluaciones. Sí, a esto de aquí pues agregó más información. Dijo adicionalmente en un siguiente tuit que en el CPL de Cotopaxi la alerta fue controlada gracias a la policía y agentes de seguridad penitenciaria. En el CPL de Santo Domingo y El Oro se retomó la calma a través del diálogo. Autoridades del SNAI se movilizan, decía él en ese momento, al CPL de Esmeraldas. Bueno, y el traslado de los cabecillas de la cárcel de El Turi a la cárcel La Roca, dicen las autoridades que no ha obedecido a una negociación con las bandas que controlan los centros penitenciarios. Eso es lo que han dicho las autoridades, que más bien esto responde a una nueva política también de mantener el orden. Y incluso recordemos que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en este espacio el día de ayer hizo una especie de advertencia, ¿no? A que si en los próximos días o en tiempo más adelante algún interno intenta realizar un tipo de amotinamiento o levantamiento dentro del centro carcelario, pues también sería trasladado ahora al penal de máxima seguridad La Roca. Escuchemos. Los líderes de las organizaciones delictivas, que son aquellos que propician estos eventos, sepan que de aquí en adelante, si van a cometer un acto, van a ser trasladados a estos sitios que van a tener un régimen diferente. Ellos han tratado de someterle al Estado y ahora el Estado debe someterles a ellos en realidad. Vamos a mantenerlos en aislamiento total, sin comunicaciones, con algunos temas que por humanidad hay que darles, pero no en los mecanismos en los cuales venían manejando acá. Yo sé que aparecerán una red invisible de profesionales de derecho, de abogados, de defensa técnica, que buscarán amparos constitucionales, que buscarán mecanismos de todo tipo para que regrese a la normalidad anterior. Compartimos con ustedes algunas previsiones para el día de hoy. A las 8:30 de la mañana se realizará el tercer día de audiencia de juicio en el caso Las Torres.
A las 10 de la mañana se entregará el informe del caso Petrochina a la Fiscalía General del Estado. Sí, a las 10:30, Líderes para Gobernar, se llevará a cabo este evento virtual. Será la graduación del programa Hacemos País, un evento en el que contará pues, con la presencia del presidente Guillermo Lasso. A las 12 se entregará la repotenciación de quirófanos y central de esterilización del Hospital Básico de Cayambe, parte de la agenda de actividades periodísticas del día de hoy. Son las 7:08 de la mañana. Nos vamos a una pausa, Milton, y ya regresamos con más. Venimos con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. 7:11, ayer hubo varios movimientos políticos y también jurídicos en la Asamblea Nacional. Jurídicos porque la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, logró que la justicia le conceda esta medida cautelar que había pedido, y con eso paró la intención de varios bloques legislativos de conformar esta comisión ad hoc que la evalúe y evalúe también a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Pero no obstante, Milton, llevó a que las bancadas analicen otras vías, más bien otros caminos, y fue así que el Partido Social Cristiano presentó una denuncia en contra de Guadalupe Llori, mientras que más bien UNES presentó una denuncia en contra de los 7 integrantes del CAL. Así es, esta denuncia es presentada por incumplimiento de funciones y tendrá que ser tramitada por el propio CAL. ¿Qué cabe aquí? Que se excusen. ¿Cómo se va a tramitar este pedido? Bueno, le vamos a preguntar en breve a la presidenta Guadalupe Llori porque hay temas importantes de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el Ejecutivo toma distancias. El presidente Guillermo Lasso ayer en la entrevista que hace todos los martes con periodistas se refirió también a este tema donde prácticamente pues dice que queda la situación de la presidenta de la Asamblea en manos del mismo legislativo. Escuchemos. Mire, allá la Asamblea Nacional, yo no soy quien para decir si ella o no debe continuar en su cargo. Pero la agenda la maneja la presidenta de la Asamblea. Sí, pero eso no es responsabilidad solo de ella. Esa es responsabilidad de todos los asambleístas, absolutamente de todos. ¿Qué pase en ese hemiciclo es problema de ellos? Allá que lo resuelvan, yo no quiero, créame, ni opinar, que ellos resuelvan lo que debe de suceder en Asamblea Nacional. Y si quieren tener un contacto con el gobierno, ahí está el ministro de Gobierno. Bien, estamos con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Presidenta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo responde usted a la declaración del presidente Lasso que hace un mes decía que el gobierno y su bloque político en la Asamblea estaban por la estabilidad y porque no exista ningún cambio de autoridades? Hoy marcan distancia. Muy buenos días, estimada Liz. Buenos días, estimado Milton. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Gracias por la invitación. El señor presidente de la República pues tendrá sus razones por lo que pone distancia con la Asamblea Nacional. Pero yo creo que más bien debe gobernar de manera conjunta con la Asamblea Nacional. Pero si no le dejan, ¿cómo gobierna con la Asamblea? Sí, nosotros estamos listos para poder coordinar acciones, tender puentes de diálogo y llegar a trabajar de manera conjunta por los proyectos importantes de nuestro país. Presidenta, lo que más o menos quiere decir el presidente también se traduce en lo que hace su bloque político, el BAN. El BAN era, creo que, y algunos de Pachacuti, los únicos que le respaldaban a usted para evitar la conformación de esta comisión ad hoc. Todos se suman. Es decir, a usted solo le queda la medida cautelar prácticamente. Desde el inicio de mi gestión, 2 cosas le prometí al Ecuador. La primera, respetar y hacer respetar la ley, la Constitución y los procedimientos legislativos o parlamentarios. También le prometí al Ecuador trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la gobernabilidad y también la institucionalidad de nuestro país. La crisis no es responsabilidad de una sola persona. Se podría decir, se insulta la inteligencia del pueblo, porque con la renuncia de una persona no se resuelve el problema. Aquí existen asambleístas, existen bancadas, y todas ellas tienen que igualmente responder a sus actos. Y también yo quiero manifestar de que si hay esa situación de que quieren pedir mi renuncia por incumplimientos, como presidenta de la Asamblea Nacional, yo no he incumplido
con ninguna norma ni con ningún procedimiento parlamentario establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, he cumplido con mis competencias y atribuciones exclusivas, competencias, legislar y fiscalizar. En mis atribuciones exclusivas, que es determinar los órdenes del día, también dirigir las sesiones del CAL y también dirigir las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Si alguien critica mi gestión es porque no conoce el derecho parlamentario. O si no, serán asambleístas que están dentro de ese grupo que acosan políticamente a la presidenta de la Asamblea. ¿Pero por qué me acosan? Porque no les permito el reparto de la Asamblea, no les permito igualmente controlar las funciones del Estado. Y ese es uno de los mayores problemas que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta el Yoli, verdadero problema. Pero han ido cambiando las posturas. Usted dice, buenos días, que tiene ese rechazo porque no le permiten ese reparto. Pero ahora, a esa postura de evaluar su gestión, de una u otra manera se está sumando el BAN, la misma bancada oficialista, ya no se cierra esa posibilidad. Ya hay un rechazo que tiene cada vez mayoría a su gestión. Bueno, yo no me opongo a la evaluación. Yo soy una mujer muy desprendida, tampoco me aferro al poder. Porque en realidad, ahí lo que más debemos hacer es coordinar acciones con todas las bancadas. Yo en realidad hago un llamado a todas las bancadas, a todos los asambleístas que quieren apostar por el país, ¿no? A buscar las soluciones emergentes de nuestro país y no estancarnos, pues, justamente en no poder viabilizar proyectos de leyes importantes para nuestro país. Usted ha señalado aquí que parte importante de su ofrecimiento al llegar a la presidencia era lograr esa unidad nacional. Con una medida cautelar aprobada ayer por la justicia, ¿le da ese tiempo para tratar de restablecer esa unidad cuando de por medio hay denuncias formuladas en su contra por el Partido Social Cristiano, por la bancada de UNES? Cuando se trata de la democracia, sí, me permito yo responder a las exigencias que nos da la Asamblea Nacional, porque tengo que hacer respetar la ley y la Constitución de aquellas personas o asambleístas que, dígame usted, no me dan el quórum, no dan el quórum para las sesiones, tampoco inciden mucho en el Pleno. Ellos también deberían, o sea, igualmente ser evaluados. Pero también la fluidez que usted permite, Presidenta, por evitar que conformen la comisión, usted suspende las sesiones y al mismo tiempo está postergando cosas importantes como la ley de uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. Es decir, usted también está poniéndole un freno al trámite de leyes que tiene que hacer la Asamblea. Aquí quienes en realidad están frenando el que se permita que un pleno de la Asamblea fluya, es aquellos, le digo, que no dan quórum, aquellos que... ¿Por qué no da paso a la comisión? ¿Por qué usted se resiste a la comisión de evaluación? ¿Por qué usted, que dice que no se aferra al cargo, Presidenta, se va a la justicia a buscar una medida cautelar que además es firmada por el coordinador jurídico de la Asamblea? Es decir, usted usa la Asamblea para presentar una medida cautelar en contra de la misma Asamblea. Por eso le digo, sí he pedido la medida cautelar, pero para hacer respetar las leyes y la Constitución de aquellos que la quieren en realidad violar. Pero no es violar Por ejemplo, la Constitución. Tienen que respetar los procedimientos legales. ¿Crear una comisión ad hoc es violar la Constitución? No, es Entonces, los procedimientos que ellos no están cumpliendo. Primero, le digo, pero usted la no les ley deja cumplir. establece para el trámite para destituir una autoridad es la misma para destituir a un asambleísta. Por eso primero no se puede conformar esta comisión ad hoc o pluripartidista sin que primero se califique la solicitud de investigación por el órgano regulador. Aquí el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que la solicitud de investigación y de sanciones
a un legislador, a una legisladora por haber cometido alguna infracción, tiene que presentarse ante la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional. Y este presidente tiene 3 días para remitir al CAL. Y el CAL para calificar tiene 5 días igualmente para calificar esta denuncia. Se tiene que tener 3 pasos importantes. Una de ellas es el órgano calificador, que es el CAL. El órgano sustanciador, que es la comisión ad hoc o pluripartidista, o a su vez, o sea, esta reemplaza a la comisión de ética. También tenemos un tercer órgano, que es el órgano juzgador, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Si no hay una acusación, no hay el órgano calificador, están violando el debido proceso. Entonces ahí vienen sanciones y también el derecho a la réplica. También tenemos un pronunciamiento del Procurador General del Estado, donde dice que el Pleno de la Asamblea Nacional no debe intervenir en las atribuciones, competencias del CAL. O sea, puede caer en el delito de abrogación de funciones. ¿Tumbar a como de lugar? Si ellos quieren en realidad tumbarme, como usted dice, que lo hagan. Pero yo lo que sí no voy a permitir que se violen la ley, la Constitución, los procedimientos. Ya le dije, yo le prometí al Ecuador respetar y hacer respetar la ley y la Constitución. Y eso lo voy a hacer. Y si quieren votarme porque no les permito el reparto de la Asamblea, no les permito controlar porque están demasiado desesperados por controlar el Consejo de Participación Ciudadana, que en próximos días van a elegir al Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, incluso a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Hoy estamos ya entrando una etapa electoral incluso, y muchos están con esos intereses particulares, agendas propias. Entonces, es un interés netamente personal. Yo personalmente no les permitiré hacer lo que les venga en gana en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir, presidenta Iory, que descarta bajo todo concepto el analizar quizás, más bien por voluntad propia, dar el paso a un costado, renunciar a su cargo como presidenta de la Asamblea. Cuando se trata de defender la democracia, yo no doy un paso al costado ni siquiera cuando bailo. Yo soy una mujer que he luchado por los derechos de mi pueblo, también por mis convicciones. En el pasado ya he estado acostumbrada a luchar, pues, justamente contra estas personas que son prepotentes, que se acostumbraron a gobernar con excesos, a gobernar con codicia, con violencia y hasta con corrupción. A esos no les tengo miedo. Pero hoy que voy a luchar por la democracia, voy a luchar por la estabilidad de la Asamblea Nacional. Pero hoy, presidenta Iory, se van sumando cada vez más, como yo le decía al inicio de este espacio prácticamente, las voces que están de acuerdo en conformar esa comisión y en evaluarla. Ese apoyo con el que usted arrancó como presidenta de la Asamblea se va debilitando en 10 meses de gestión. Y eso también lleva a hacer la pregunta de cómo se pinta el resto de su presidencia cuando tiene tanta oposición al interior de la Asamblea. ¿Cómo puede avanzar esta función en su trabajo cuando está entrampado en tantas pugnas? Y eso es por el rechazo que hay a la gestión de quien encabeza. Vuelvo y le repito, no me aferro al poder. Soy una mujer desprendida. He cumplido con todas mis competencias y atribuciones. Pero si alguien se opone en la Asamblea Nacional, es el partido político UNES, el partido político social cristiano. Pero entonces, si se lleva el debido proceso, usted va a estar de acuerdo entonces que se haga esta comisión. Si es que ellos revén los pasos y van por el debido proceso, como usted ha dicho, hacen las cosas como desde su punto de vista ha señalado, lo establece la ley, ¿está de acuerdo en que se conforme esa comisión y que la evalúen a usted y al CAL? Así es. Si cumplen el debido proceso y cumplen con los procedimientos de ley, yo estoy muy de acuerdo en que se conforme la comisión
Y no solamente se ha evaluado a la presidenta, las comisiones y todos los asambleístas. Ok, ayer se presentaron 2 denuncias que tienen que llegar al CAL. ¿Usted se va a excusar para que esas denuncias sean tramitadas? No solo yo como presidenta tengo que excusarme, tienen que excusarse los 7 miembros del Consejo de Administración. Al momento de que ustedes se excusan, se tiene que crear esa comisión. Es el procedimiento, es decir... No hay un vacío legal, entonces esa comisión queda como quiera en el limbo. O sea, ustedes sí se van a excusar. Claro, todos tenemos que excusarnos. Esa es la forma de Porque crear la somos comisión. parte ¿Por qué? del proceso. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes vía denuncia? ¿Porque no había mayoría en el CAL? ¿O cree usted que los votos en el CAL van a hacer depender que esas denuncias prosperen? Debía haber una reforma a la ley, porque existen muchos vacíos a tal punto que esto queda en el limbo. Por lo menos el procedimiento lo tenemos, ¿no?, bajo la consulta que se le hizo al Procurador General del Estado, y hoy sabemos, ¿no?, por dónde tiene que iniciar el procedimiento, que es primero la denuncia y la misma que se la hace ante la presidenta o el presidente de la Asamblea. Ok. Usted dice son los miembros de UNES, Partido Social Cristiano y algunos Pachacuti. Sí, Pero también Pachacuti. está Izquierda Democrática y ahora el gobierno. Es decir, ¿a quién tiene usted? ¿Qué tiene en Pachacuti, por ejemplo, en su partido, en su movimiento? Miren, recientemente incluso el partido político UNES, bueno, hizo algunos shows diciendo que incluso se iban a autoconvocar. Yo les di toda la apertura del mundo. No tuvieron los votos. Y no tuvieron los 92 votos. O sea, Entonces, usted solita les está ganando a todos. No, no les estoy ganando a todos, sino que igualmente estamos, o sea, no, aunque no coordinando, pero coincidimos tanto con el partido BAN, partido Pachacuti Ya y no también coinciden la porque izquierda, quieren- porque la quieren la izquierda comisión democrática. Bueno, es que yo no me opongo a la evaluación. La Pero, evaluación. ¿cómo no se opone si presenta una medida cautelar que se la conceden, siendo firmada además por el coordinador de la Solo Asamblea la Nacional? estoy presentando para que respeten los procedimientos parlamentarios ¿No es y una no intro- violen la ley y la ¿No es una Constitución. intromisión de la justicia en otra función del Estado? No es ninguna intromisión, son mis derechos y también el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano a que se le respete la ley, la Constitución, los procedimientos. Eso es lo que le estoy haciendo respetar. De ahí de que se quiera crear la comisión, puede creársela. No, Usted yo no tengo ningún inconveniente. No va a renunciar, Yo, por el momento, no voy a renunciar. por el momento. Por el momento. Y voy a legalmente pelear hasta cuando 30 pueda. de la mañana. Seguimos con información. El sindicalismo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, logra un preocupante fallo judicial que pone al borde del colapso de la economía de esa empresa. Una sola de las decisiones de un juez de Manabí provocaría un egreso no menor de $45 millones por beneficios retroactivos de 13 años. La burocracia dorada en Ecuador gana nuevamente terreno a través de las empresas públicas y generando beneficios impensables en un país que está lejos de la bonanza económica. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, con cientos de millones de dólares de cartera vencida, está a punto de ser condenada al pago de beneficios laborales con efecto retroactivo de 13 años. Sí, desde el 2009, para servidores que antes no eran parte del contrato colectivo, un juez de Manabí decidió que sí. El gerente jurídico de la empresa explica cómo es que ocurrió esto. El resto de servidores públicos de carrera, servidores de nombramiento provisional, servidores que estén contratados bajo la modalidad de contrato ocasional, ahora todos pasarían a tener y a gozar de todos los beneficios del contrato colectivo. Y estoy inflando, asimismo, la cartera de servidores que tiene la institución. Alarma la decisión del juez Luis Tuquerres del Cantón Rocafuerte en Manabí, quien sentenció a la CNT a acoger a todos sus servidores a la contratación colectiva. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, el fallo tiene algunas inconsistencias. También la consagración de la desigualdad, pues. Porque si la cosa es que en cierto distrito judicial se hacen esta clase de cosas que no ocurren en otros distritos judiciales, porque, a ver, es bastante extraño esto. Pero en la actual administración de CNT ya se hacen cálculos previos de lo que significaría que una sentencia como esta quede en firme. En cálculos a priori se ha determinado que solamente para los servidores públicos actuales
que se mantienen en la empresa laborando, estamos hablando de un aproximado de unos 40, 45 millones de dólares en pago de todos los beneficios desde el año 2009, como lo señala la sentencia, y esto sin contar a los servidores públicos que ya no trabajan en la institución desde aquella época. Es decir, que esta cifra es conservadora, pues no incluye a quienes ya salieron de la empresa y reclamarían los beneficios. Tampoco hay un cálculo de quienes desde el 2009 salieron y si se acogen a este contrato colectivo podrían reclamar una indemnización. Incluyendo los casos en los cuales el servidor ha salido del servicio. Tienen unas indemnizaciones mejoradas, entiendo que son 48 meses de remuneración. Entonces la cuestión es harto complicada. Pues así lo establece la cláusula de estabilidad laboral del contrato colectivo. No obstante, los comités de empresa de la CNT han ido más lejos con su apetito por las supuestas conquistas laborales. Se obliga a todos los servidores de esta empresa pública a aportar con el 1% de su remuneración para las actividades sindicales. Y ese aporte lo tendrán que pagar todos los servidores, con excepción de los servidores de libre remoción y designación. ¿A dónde va? Al comité de empresa, al Comité Único de Empresa de CNT. ¿Alguien audita o vigila el uso de estos recursos que llegan al comité de empresa? La forma en que los usan lo determina el propio comité. Beneficios o llamadas conquistas laborales que no se compadecen con la situación económica del dueño de estas empresas, el único accionista al que la burocracia dorada lo ha sangrado por décadas. El Estado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Nos acompaña ya Marlon Cadena, jefe de la bancada de la Izquierda Democrática, a quien le damos las gracias y los buenos días. Bueno, hoy la situación se pone más compleja todavía al interior de la Asamblea. Por un lado, la medida cautelar que frena la conformación de la Comisión Evaluadora al CAL y por ende a la gestión de Guadalupe Llori. Pero por otro lado, dos denuncias presentadas en contra de ella, una, y la otra en contra del CAL. La Izquierda Democrática, en la mitad, ¿hacia qué lado se inclina el apoyo? Muy buenos días, Liz. Buenos días. Milton, buenos días a la ciudadanía. Bueno, en realidad nosotros estamos a favor justamente de que la Asamblea Nacional tenga los procedimientos necesarios para que realmente cumpla con su obligación para el país. Esto es fiscalizar y legislar. Lastimosamente hemos visto un proceso donde se ha visto entrampada por algunas decisiones que realmente limitan el accionar de la Asamblea Nacional. Así es que nosotros, por supuesto que estamos a favor de la evaluación, estamos a favor de que se forme la comisión ad hoc. Sin embargo, creemos que esto no debe darse en un ambiente de atropello, en un ambiente caótico, sino más bien dentro de los márgenes que dicta la ley orgánica de la función legislativa, para precautelar justamente que el ejercicio legislativo y fiscalizador al interior de la Asamblea, con todo el cuerpo colegiado, pues tenga buen término. ¿Pero están de acuerdo en que se conforme esa comisión y se realice esa evaluación porque coinciden en que ha habido incumplimiento de funciones? Por supuesto, pero hay que ser claros. En la ley orgánica de la función legislativa no existe la palabra evaluación. Entonces lo que procede es justamente una comisión ad hoc que califique una denuncia, y esto sí ya con miras a destituir autoridades. Entonces nosotros estamos a favor de que se conforme la comisión tal como señala la ley orgánica de la función legislativa. Y esta comisión ad hoc, como propone la bancada del BAN, por ejemplo, está encabezada por cada jefe de bancada, de las 5 que hay. ¿Sería una salida viable para garantizar algo de independencia, aunque ya sabemos cuál va a ser el resultado? Como debe ser. En la Asamblea Nacional debemos dar un ejemplo de democracia y de participación. Legalmente existen reconocidas 5 fuerzas políticas que han conformado bancadas. Por lo tanto, creemos que si queremos darle legitimidad a la comisión que se va a formar, pues debe haber un espacio de representación para cada una de las bancadas. ¿Y ustedes, los 14 asambleístas de Izquierda Democrática, van por la evaluación o por la destitución de Guadalupe Llori? Lo que procede en este momento es que haya la denuncia, que ya la hay. Yo no le pregunto lo que procede, le pregunto por qué se inclinan ustedes. ¿Por la evaluación o por la destitución? Por lo que en este momento cabe legalmente, y la segunda es que nosotros tendríamos que justamente, como revisando ya los informes, se presenten, pues
lo que cabe sería la destitución. O sea, ustedes van por la destitución. Entonces, ¿para qué evalúan si ya saben lo que van a hacer? Es que justamente eso le explicaba. O sea, por ¿no? eso Guadalupe Llori se vale de cualquier cosa, hasta de una medida cautelar firmada por el coordinador judicial de la Asamblea Nacional, para evitar lo que ustedes quieren hacer, que es destituirla. En realidad, la presidenta ha hecho uso de sus facultades como ciudadana en previsión de que alguno de sus derechos haya sido violentado. Eso nosotros no podemos discutir porque es un dictamen de un Sí, juez. por eso mismo Fausto Jarrín ayer dijo que ya no va a hacer nada porque va a respetar la decisión judicial. Y lo segundo es que nosotros siempre actuaremos en función de lo que dicta la ley. O sea, nosotros estamos para fortalecer la institucionalidad y en realidad creemos que lo que cabe es la sentencia, la conformación de la comisión. Esta comisión dará tratamiento de la denuncia y a partir de eso emitirá en los plazos necesarios, emitirá un informe y de acuerdo al artículo 18, numeral 4, pues prácticamente sería una decisión de destitución si es lo que cabe y es lo que recomienda en este caso la comisión. Pero entonces eso quiere decir desde ese punto de vista que es la presencia de Guadalupe Llori en la presidencia lo que está haciendo que la Asamblea no prospere en su trabajo, que ustedes no puedan cumplir en evacuar las leyes que están ahí, que tienen incluso ya, algunas de ellas ya a tiempo, están en las comisiones y de ahí no prosperan, reconocido por las mismas comisiones en algunos casos. Lastimosamente se ha dado un entrampamiento. En este caso hay que ver quiénes han ocasionado eso. Y en este caso, pues lastimosamente apunta hacia quien dirige la Asamblea Nacional, y que no ha dado paso, por ejemplo, a apelaciones, no ha dado paso a que se den tratamiento de leyes, pues lastimosamente tendremos que nosotros apegarnos justamente a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, pero usted ya habla aquí incluso de que el fin del camino sería la posible destitución de la presidenta de la Asamblea. Ella decía aquí que les ha dado incluso el espacio para que se autoconvoquen aquellos que quieren sacarla, pero que no reunieron los votos de mayoría. Ella lo pone en tela de duda que se puede hacer el final del camino. Nosotros como Izquierda Democrática hemos sido muy claros, hemos dado a la ciudadanía nuestra posición. En este caso nosotros no nos vamos a prestar para que se caotice la función legislativa. Nosotros siempre vamos a apoyar en este caso la institucionalidad y lo que cabe en derecho, que es lo que dicta la norma que rige el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Es que claro, mientras tanto ustedes están peleando, no se convoca, medidas cautelares, ahora denuncia. Y las leyes, y la ley de uso progresivo de la fuerza, y la ley de comunicación, y la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, entonces después no quieren tener bombero en aceptación, pues. Bueno, por eso nosotros hemos sido claros. En este caso, el entrampamiento ha venido de un choque entre dos posiciones. La una de la presidenta y la otra de bancadas legislativas que no han permitido que justamente se desarrolle, por cualquier razón que tengan, ¿no? Y que sea legítima, que se dé tratamiento a esas leyes. Y lo que nosotros hemos pedido públicamente es que se presenten las denuncias para proceder como se debe. Y en este caso, dar tratamiento a esas leyes que necesariamente deben ponerse en el debate del Pleno Legislativo y que el país no puede esperar más. Usted acaba de citar, por ejemplo, la ley de seguridad. Hay una necesidad imperiosa. Todos los días nosotros estamos viendo asombrados y asustados en los medios de comunicación qué es lo que está pasando. Ya, pues, pero por eso mismo. Pero los que tienen que aprobar son ustedes y no lo hacen. Pero justamente... Están peleando porque le quieren sacar a Llori, porque Llori le busca la forma de frenarle a ustedes, porque ella dice que ustedes se quieren repartir. Por los dimes y diretes que tienen entre ustedes. Ese es el problema. Ya ni siquiera en este momento se habla de la bronca legislativo-ejecutivo, sino de la pelea en el legislativo. Sí, por eso nosotros hemos presentado alternativas. Nosotros no creemos que se puede solucionar algo violentando otra cosa y además de eso alimentando un caos. Nosotros creemos que las alternativas deben ser claras. Por ejemplo, presentar la denuncia, que ya se presentó ayer. Después de 3 semanas de buscar la conformación de la comisión, se les ocurre que hay un camino. Pero justamente son sectores dentro de la Asamblea que querían justamente este proceso de la comisión ad hoc. Pero para eso se necesitaba dar un paso previo que era una denuncia. Ahora ya hay. En función de eso tenemos que todas las bancadas por el país empezar a trabajar
urgentemente y dar tratamiento, por ejemplo, a estas leyes que están retenidas. Pero mire usted, ahora se anuncia que ya no pasaría por la Asamblea otras leyes que se esperaba lleguen debido a lo que está sucediendo, como es la reforma laboral. El presidente decía ayer que ya no va a enviar ese proyecto de ley a la Asamblea, sino que van a buscar a través solamente del Ejecutivo poder impulsar lo que en ella se contenía. Bueno, en realidad el Ejecutivo puede hacerlo en algunos márgenes a través de decretos. Sin embargo, de acuerdo a la potestad que tiene la Asamblea Nacional, pues justamente es dar tratamiento a las leyes que presente el Ejecutivo. Nosotros no renunciaremos a nuestra función, que es fiscalizar, y veremos en qué medida, cómo orienta el Ejecutivo pues, estos proyectos de ley. Creemos nosotros firmemente de que el gobierno del encuentro no puede convertirse en el gobierno del desencuentro. Entonces, por lo tanto, es necesario que se trabajen conjuntamente con todos los poderes del Estado. Sí, asambleísta, gracias por habernos acompañado. Sí, el gobierno del desencuentro y la Asamblea del relajo. Gracias por acompañarnos. Lastimosamente es así, pero yo creo que hay un camino ya, y ese camino es el que tenemos que todos aportar para darle una salida legal y que vaya en beneficio justamente de fortalecer la institución. Saludamos a Paola Cabeza, asambleísta de la bancada de UNES. Asambleísta, ¿por qué después de 3 semanas de buscar crear una comisión y que Guadalupe Llori no se los permitiera porque suspende las sesiones, se les ocurre denunciarla ante el CAL? Lo podían hacer desde el principio y ustedes sabían que esa era la vía. ¿Qué tal, Milton? Un saludo a todo el país a través de la señal de Teleamazonas. Bueno, no es que se nos ocurra. Creo que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla claramente de cómo se debe conformar la comisión pluripartidista para justamente evaluar a las autoridades. Ahí habría que revisar, porque indudablemente sugiere en este momento el fallo de los jueces sobre la medida cautelar que la presidenta de la Asamblea ha pedido para, según ella, no le vulneren sus derechos. No entendería qué derechos se le están vulnerando, pero sin embargo hay quizás un vacío, porque ¿cómo presentamos denuncias para que sea el CAL, ente el cual va a ser evaluado, para que las califique? Ahí decía un compañero un poco en broma, no sabemos si primero es el huevo o la gallina. Entonces era indispensable primero conformar la comisión y que esta comisión justamente pueda tratar las denuncias. Bueno. Pero es más complicado. Ustedes ya vieron que en cada sesión que intentaban, la presidenta les bloqueaba. O sea, ustedes querían realmente que la comisión sea la gallina. Bueno. Ahora sí pusieron el huevo. Bueno, Milton. Querían las denuncias, ya están presentadas las denuncias. 3 semanas después de pelear, de que el país no tenga un trámite de leyes que está esperando, de que las leyes que están represadas no lo hagan. Mire, yo no... Creo que es muy ligero hacer una interpretación de esto, que se trata de peleas de compadres. Primero que hay que mirar el contexto. No digo que sean compadres, estaban peleando. Hay un contexto, Milton, que creo que debe ser analizado en profundidad. La presidenta de la Asamblea Nacional ha venido incumpliendo recurrentemente con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que nos rige a todos los legisladores y a ella como presidenta de la Asamblea Nacional. Primero, incumplimientos como no convocar. Ella dijo hace un momento que no le damos quórum. Creo que eso es una de las cosas que la presidenta debe decirle al país. En una resolución del CAL, que fue votada por ella también, decidió la Asamblea Nacional retornar al trabajo presencial. Esto significa que las sesiones virtuales solo serían excepcionales. Eso lo dice el artículo 127, el numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, no puede la presidenta interpretar que las excepcionalidades son cuando ella se siente cercada o cuando peligra su cargo y decide no convocar presencial, sino virtual. Esos son otro de los tantos incumplimientos de la presidenta, como por ejemplo no permitir dar paso a la apelación presentada por el legislador del Partido Social Cristiano. Con el artículo 120 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente que ella debe dar paso para que este procedimiento se lleve. Son cosas que están en la ley, pero la presidenta, que dice que no se aferra a su cargo, ha hecho de todo para mantenerse ahí de manera inconstitucional e ilegal. Ahora, asambleísta Cabezas, buenos días, pero lo que también dijo la presidenta de la Asamblea aquí es que más bien ustedes están buscando poner fin a su gestión porque ella no cede a
a los repartos, a los acostumbrados repartos dentro de la Asamblea, y que por eso son todos los problemas realmente al interior del Legislativo. Bueno, con todo respeto, quien está denunciada por repartos es la presidenta. Un legislador de su propia bancada dice que ella maneja la provincia, que ha puesto hasta el último teniente político. Quienes están siendo en este momento investigados ante una denuncia puesta por el presidente de la República son coidearios de su bancada que reciben, a decir del presidente de la República, han pedido prebendas, cargos a cambio de votos. Esto obviamente se tiene que investigar, Liz, porque es gravísimo. Porque en todo acto de corrupción hay un corruptor y hay un corrupto. Y evidentemente aquí hay una conexión muy clara entre el Ejecutivo y cierto sector de Pachacutic. Entonces yo creo que no hay que desviar la atención de lo que realmente está pasando en la Asamblea Nacional. Ahora, pero hay una crisis institucional. Para esa crisis han presentado ahora 2 denuncias el día de ayer, los socialcristianos y ustedes. Son 3 ahora, 3 denuncias. Son 3 denuncias. Pero ¿por qué entonces no lograron ustedes, quizás lo hicieron porque no lograron completar los votos necesarios el día lunes para una autoconvocatoria como era el plan inicial hasta que cerramos la semana pasada? Bueno, primero son instrumentos que están en la ley, Liz. Se sataniza todo. Si hacemos una autoconvocatoria que lo plantea el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, está mal. Si la presidenta suspende una sesión de manera abrupta, la señora presidenta violenta todos los procedimientos parlamentarios y la Asamblea necesita continuar en el tratamiento de leyes importantes, que dicho sea de paso, muchas de las sesiones han sido suspendidas por la presidenta y no sabemos cuándo se retomen. Cuando hay muchos proyectos de ley que siempre dice el Ejecutivo que la Asamblea Nacional ha boicoteado sus proyectos de ley. Por ejemplo, la ley orgánica de reforma para la ley de comunicación estaba por tratarse ya y la presidenta suspendió. La ley para el uso progresivo de la fuerza ya estaba lista para su tratamiento, la presidenta suspendió. Entonces creo que también hay que asumir las responsabilidades al respecto. Pero suspende para evitar que ustedes la tumben, pues. Pero es que... Más o menos así resulta. Mire... Y se vale de todo, hasta esta medida cautelar, se vale de todo para evitar que ustedes la tumben. Porque eso es lo que denuncia ella. Suena, ¿sabe que suena muy feo esto? No quiero que me tumben. Bueno, que me evalúen para después darme. Milton, todo funcionario público, y que se entienda bien el pueblo ecuatoriano que nos escucha, nosotros somos funcionarios públicos y toda nuestra gestión está bajo el escrutinio de la ciudadanía. Debemos permitir una evaluación. Lo más transparente en un momento tan difícil que vive la Asamblea Nacional es dar paso a una evaluación a todos los miembros del CAL. Entendería que al haber presentado 3 denuncias que tienen que ser tratadas y calificadas, ella debería excusarse, Dijo que pero sí, que lo va a hacer. hay 3. 2 están planteadas para los 7 miembros del CAL y una está planteada para la señora Guadalupe Llori. Entonces, en este caso, podrían los demás integrantes del CAL calificar la denuncia que se ha presentado y ella no se excuse, tendría que excusarse en esa. Retomo lo que Liz decía de lo que dijo Guadalupe Llori, que ustedes quieren repartirse. Y aquí una cosa que les cae al bloque de UNES es el tema de los juicios políticos. Y se lo digo porque lo dijo claramente en rueda de prensa uno de sus asambleístas, Ferdinand Álvarez. Dijo, y les pidió a los otros bloques que ayuden para ir retirando los juicios políticos que están pendientes hasta llegar al del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el reparto que denuncia la presidenta Guadalupe Llori directamente al bloque correísta. A ver, no sé qué entiende la señora Guadalupe Llori por reparto, pero es evidente que en el Consejo de Participación Ciudadana existía en su momento, existe, porque yo no creería que sea legítimo que se tome por asalto una institución con policías y en la forma que se hizo. Al inicio estaba mal. Yo sé. Mire, todos los procedimientos, Milton, están... No, es que creo que esto es importante. Solamente porque yo sé que es es punto importante, medular. Permítame una cosa. Ustedes hace un mes atrás pensaban que el Procurador General del Estado es un demonio, por eso lo querían enjuiciar. Y ahora ya es un angelito. No, seguimos pensando lo mismo. Entonces, pero hay una no prioridad, primero. ¿Por qué es prioridad? A ver, primero, yo creo que aquí estamos completamente claros y ante vista y paciencia del pueblo ecuatoriano, el Consejo de Participación Ciudadana, que había empezado ya el proceso para nombrar un nuevo contralor,
de acuerdo a las mismas denuncias de funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, se estaba intentando en el camino cambiar el reglamento para la selección de autoridades. Eso no es correcto, Milton. Entonces, si vemos mal un procedimiento pero aplaudimos otro, creo que estamos equivocados. Y la ley está para cumplirse. Y en el Consejo de Participación Ciudadana nadie puede negar que han venido pasando cosas no muy claras que eso conllevó a que en la Asamblea Nacional se iniciaran juicios políticos. Asambleísta, pero desde la misma Comisión de Fiscalización, ahí se dice que ustedes más bien quieren dejar de lado la ley al tratar de subir los juicios y no respetar el debido orden en el que se deberían evacuar dentro de la Comisión de Fiscalización. Bueno, Liz, eso puede ser, digamos, cuestionable para un sector de la Asamblea Nacional, pero también no hay ninguna parte en el marco jurídico legislativo que impida que se pueda hacer este procedimiento. Lo que se quiere, y ante el evidente incumplimiento de ciertos actores del Consejo de Participación Ciudadana, lo que se procura verá que se trate con celeridad este juicio político, porque sí, el país necesita transparencia para la selección de sus autoridades. Y no entiendo cómo dice la presidenta que nosotros podemos querer repartirnos si la ley dice claramente que quien elige las autoridades es el Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea solamente posesiona las autoridades. Que nos explique la señora Yori cómo nosotros vamos a tomar el control de ello si no está bajo nuestras competencias. Entonces, es más, no hay coherencia entre lo que plantea. Vamos a ver qué pasa después de estas 3 denuncias presentadas, asambleísta, porque hasta el momento, Yori 3, el resto del mundo 0. No, mire, yo ¿Sí o no? No, yo solo quiero concluir con algo. La medida cautelar inconstitucional por donde se la vea. Pero se la dieron. Inconstitucional por donde se la vea, sí, pero no podemos justificar. Pero Milton, no podemos justificar que la justicia, mediante un fallo grotesco. ¿Por qué si es inconstitucional el asambleísta Jarrín ayer ya se detuvo con la No, intención? porque obviamente siendo... Porque la respetó. Porque siendo hombre de derecho tiene que respetarlo un fallo. Pero eso no significa que sea correcto que la justicia se interponga en acciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional. O sea, resolver, conformar una comisión para la señora Yori es violentar sus derechos. Un derecho que ella debería asumirlo como responsabilidad para poder, primero, transmitir transparencia. Nadie debe estar en contra de evaluarse, pero sin embargo la señora Yori dice que se le está violentando un derecho ¿a qué? ¿A ser presidenta? ¿A qué? Tenemos que terminar porque si no nos hacen comisión evaluadora a nosotros.